Ya que están de pie, vamos a leer la porción bíblica que queremos leer en esta noche. While you're standing, let's read the portion that we want to read tonight. Más o menos la misma que leímos hace 2 semanas atrás, donde continuamos en esta noche. More or less where we finished off 2 weeks ago. Estamos hablando de la santificación, We're talking about holiness, uno de los grandes beneficios de la salvación. one of the great benefits of salvation. Y en el título de esta serie es Grandes Palabras de la Salvación. And the title of this series is Great Words About Salvation. Y bajo ese título estamos tratando los distintos temas o palabras que forman esa bendición que es la salvación And so with que that Cristo theme, nos dio. we're covering all of the words that cover that blessing that Christ gave us. Y en el capítulo 1 de Pedro, donde el hermano leyó, vamos a leer algunos versículos. And in 1 Peter, we're going to read some verses. Del 14 al 17 vamos a leer. Chapter 1, 14 to 17. El verso 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Puede leer? As obedient children, not fashioning yourselves according to the former lust in your ignorance. El 15, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. But as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation. Porque escrito está, sé santos porque yo soy santo, dice el Señor. Because it is written, be ye holy, for I am holy. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, And if you shall call on the Father, whom without respect of persons judgeth, conducíos en temor de todo el tiempo de vuestra peregrinación. according to every man's work, pass the time of your sojourning here in fear. Pueden regresar a sus asientos. You may be seated. La última vez estuvimos adelantándonos en la santidad The last time we were talking about sanctification, y queremos hoy continuar en donde nos quedamos and today we want to continue where we left off para beneficio de los que no estaban y para aquellos que son olvidadizos. for the benefit of those that were not here and those that are forgetful. Vamos a comenzar donde nos quedamos We're going to begin where we left off, y vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros en esta noche. and we're going to see what God has for us tonight. Así que honestamente no sé lo que el Señor nos va a decir, pero Él sabe todas las cosas. And honestly, I don't know what God is going to tell us, but He knows everything. La santidad es el estado predestinado por Dios para el creyente al que Él en gracia y por gracia llama. And so sanctification is predestined by God for those that He has called. Primera Tesalonicenses capítulo 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, 1 Thessalonians says, well, the will of God is our sanctification, que os apartéis de toda fornicación. that you should give your back to all fornication. Así que Dios ha predestinado una forma de ir al cielo So God has predestined a way to go to heaven. y esa forma del cielo, And o that- para ir al cielo, That way of going to heaven es que su voluntad para nosotros es que seamos santos. and His will for us is that we be saved. Nada puede quitar el cielo a una persona Nothing can take heaven away from a person a no ser que se lo impida el pecado. unless sin impedes that. En otras palabras, usted puede ser ciego e ir al cielo, In other words, you could be blind and go to heaven. puede no tener piernas e ir al cielo, You could be crippled and not have legs and go to heaven. no tener hermanos e ir al cielo, You could be missing hands and still go to heaven. puede ser pobre e ir al cielo, You could be poor and go to y puede heaven. ser rico y puede ir al cielo. You can be rich and go to heaven. Así que ninguna de las cosas que nos
aquejan, que nos apenan acá en este mundo, So nothing that bothers us here in this world son impedimentos para que nosotros lleguemos a la presencia de Dios. are impediments so that we could reach the presence of God. Pero si no andamos como Él quiere que andemos, But if we don't walk according to the way that He wants us y to walk, todavía andamos en las cosas que practicábamos, and we're still walking in those things that we once practiced, entonces, de acuerdo a lo que dice este versículo, then according to what this verse says, no hay esperanza para nosotros there is si no hope andamos en esa situación. if we're walking in that way. Amén. Así que la santidad es la forma que el Señor ha escogido So holiness is the way that God has chosen desde la eternidad from eternity para salvar a aquellos que se acercan a Él. to save those that draw near to Him. Es un principio eterno It's an eternal principle, que es indispensable para nuestra salvación. and it's indispensable for our salvation. Y la pregunta sería, ¿por qué Dios nos enfatiza tanto la santidad? And so the question would be, why does God emphasize so much salvation or holiness? Conociendo Él que nosotros somos pecadores, Knowing that we are sinners, porque usted no peca porque quiere pecar, usted peca porque es pecador. you sin because you're a sinner. Y Él sabe lo difícil que es para nosotros mantenernos en pureza. And so He talks about keeping ourselves pure. Pero ¿por qué entonces Él insiste en que debemos de andar en santidad? But why then does He insist that we should walk in holiness? Debemos de decir que Dios ha escogido un medio a través del cual podemos ser salvos. And so then the Lord has chosen a means by which we can be saved. Ese medio es Jesucristo. And that means is Jesus Y Christ. Jesucristo es santo. And so Jesus Christ is holy. Y Él dice que el que no tiene el Espíritu de Él no es de Él. And so He says, whoever doesn't have my spirit is not of me. Romanos 8:9 dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. And so then Romans 8:9 says, if you are not walking in my spirit, you are not of me. Por el motivo, el medio que Dios ha utilizado es Jesucristo. And so the method and means that He has used is Jesus Christ. Él es el que tomó el lugar suyo And so He's the one that took your place y el mío, and mine, y mi pecado, my sin, su pecado, your sin. y medió entre nosotros, And so He gave, dándonos la reconciliación, and He, through reconciliation, dándonos la justificación. and He gave us justification. Por eso hemos sido justificados, And so that is why we have been justified. porque aunque éramos pecadores, Because even though we were sinners, Cristo murió por nosotros Christ died for us. y nos reconcilió con el Padre. And He reconciled us with the Father. Así que Él es el mediador entre Dios y los hombres. And so He is the mediator between man and No God. hay alguien adicional a Él que pueda reconciliar la raza humana con Dios. There is no one in addition to Him in which we can be reconciled with God. Bueno, y esa reconciliación And so that reconciliation, costó su sangre maravillosa, su vida. it costs holy blood. Así que no va a haber nunca un medio diferente a este. So there's never going to be a different means other than that. Solo somos salvos a través de Jesucristo. We are only saved through Jesus Christ. Es el único sacrificio perfecto que Dios aceptó. He's the only perfect sacrifice that God accepted. Porque en el libro de los Hechos la Biblia nos dice, In the book of Acts, the Bible says, Jesús de Nazaret, Jesus of Nazareth, varón aprobado por Dios. a probate man of God. Así que el sacrificio de Cristo fue tan perfecto And so the sacrifice of Jesus Christ was so perfect que obtuvo la bendición y la aprobación del Padre. and so He obtained the blessing and the approval of the Father. Y de esa forma Él se convirtió en el medio que Dios utiliza para salvarnos. And so that's the way that we got the means or the method for which the Lord saves us. En Hechos 4:12 dice que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo
In Acts 4:12, it says, there is no other name given to man in heaven, sino solo under heaven, Jesucristo. only Jesus Christ. Así que eso está claro, And so it's very clear. no admite discusión. Él es el único medio entre Dios y los hombres. He is the only means between man and God. No solamente eso, sino que también reconcilió la iglesia del Antiguo Testamento, los judíos, la ley, con la iglesia del Nuevo Testamento, haciendo dos pueblos uno solo. And so he also reconciled the Old Testament and the New, making one people. Por eso nos apropiamos de las promesas del Antiguo Testamento y de las bendiciones del Antiguo Testamento dirigidas a Israel, And so that's why we take charge and make them our own, the promises that were given in the Old Testament to the Israelites. porque Cristo separó las diferencias que había Because Jesus separated, y ahora todos aquellos que se acercan a Él pueden ser salvos. and now all who draw near to him can be saved. Y hay una fórmula para ser salvo, There is a formula to be saved, que es la sangre de Jesucristo. and that is the blood of Jesus Christ. Primera de Juan capítulo 1 verso 3, 7, perdón, 1:7. 1 John 1:7, La Biblia dice the Bible says que si andamos en luz como Él está en luz, that if we walk in light as he is light, tenemos comunión los unos con los otros we have communion one with the other, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. and the blood of Jesus Christ cleanses us from all sin. Así que el medio es Jesucristo So the means is Jesus y la Christ, fórmula es la sangre de Jesucristo. and the formula is the blood of Jesus Solo su Christ. sangre tiene poder para perdonar pecados. And so the blood cleanses us from sin. Si no fuera así, If it were not so, Dios hubiera seguido utilizando los animales como sacrificio. Dios hubiera seguido demandando sacrificio de animales. God would have continued to demand sacrifices from animals. Pero como la sangre de los animales no puede perdonar pecados, But since the blood cannot forgive, the blood of animals cannot forgive sin, solamente los cubría it would only cover them. y al otro día estaban en la misma situación And the following day they would be in the same y situation. la persona tenía constantemente que estar haciendo sacrificios. And then they would constantly have to be doing sacrifices. Cristo terminó con todo ese ritual, And so Jesus finished with all of that ritual. hizo arcaico el viejo pacto, hizo viejo el antiguo pacto And so he did away with the old covenant. y con su sangre hizo el nuevo pacto. And with his blood, he created a new covenant. Y el sacrificio de él pues, fue tan perfecto And so his sacrifice was perfect. que Hebreo nos dice que con un solo sacrificio And in Hebrews, it says that with just one sacrifice, hizo perfecto para siempre los santificados. it made perfect all of the saints. Amén. Así que tenemos, la fórmula es la sangre de Jesucristo. So we have the formula is the blood of Jesus Christ. La manera que recibimos la bendición de la santificación cuando recibimos el Señor, la manera The way de cómo recibimos That al ha- Señor la santificación how we serve him through sanctification, es a través del Espíritu Santo y la palabra, it's through the Holy Spirit and the Word, o sea, fe y arrepentimiento. faith and repentance. Oímos la palabra, We hear the Word, creemos, we believe, por la fe activamos lo que creímos, we by faith we affirm what we believe. confesamos que Cristo es el Salvador We confess that he is the Savior, y recibimos la salvación que Él nos da por gracia. and we receive the salvation he's given us freely. Pero ¿por qué sigue la pregunta? ¿Por qué Él insiste en que seamos salvos? And so why is the question that he still persists that we be holy? Bueno, la primera razón es porque Dios es santo And the main reason is because he is y holy. Él no quiere relación con alguien que no sea santo. He doesn't want a relationship with anybody that is not holy. Por eso la iglesia se llama santo, los creyentes, And that's why porque we're hemos holy. sido santificados por el Espíritu Santo We have been sanctified through the Holy Spirit y separados del mundo por el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. and separated from the world by repentance and belief in Jesus Christ. ¿Por qué más la Biblia sigue demandando que seamos santos? And why else is the Bible emphasizing that we be holy?
Porque es un mandamiento, no es una opción. Cristo, la palabra dice, sed santos. It is a commandment, it is not an option. He said, be holy. Bueno, porque si el Espíritu Santo mora en nosotros Because if the Holy Spirit reigns in us y el Espíritu Santo nos santifica, and the Holy Spirit sanctifies us nos guía, and guides us nos redarguye, and convicts us, nos enseña, teaches us, nos ilumina, and pone illuminates temor en nuestros corazones, in all of our errors. entonces no hay excusa para que no andemos en santidad. And so then there's no excuse to be walking out of holiness. Pablo usa dos figuras retóricas, metáforas o metafóricas, And so Paul, in some metaphors, y él dice, hablando de su cuerpo, que quería que este su tabernáculo o and su so cuerpo he spoke of the body as the tabernacle, fuera deshecho para aparecer en la presencia del Señor. Así que lo que está diciendo allí es, vamos un momento aquí porque se me oye mejor. Alguien me dale mueve eso. Okay. Lo que está diciendo la Biblia what the Bible is saying en este momento es, in this moment is, y Pablo dice que también somos templo del Espíritu Santo, and Paul says that we are the temples of the Holy Spirit, que si el Espíritu Santo mora en nosotros that if the Holy Spirit reigns in us, y somos templo del Espíritu Santo and we are temples of the Holy Spirit, y somos el tabernáculo del Espíritu Santo, and we are the tabernacle of the Holy Spirit, entonces debemos demostrar santidad. then we should demonstrate holiness. La santidad es tan importante que nadie podrá ir al cielo sin santidad. And so holiness is so important that no one can go to heaven without holiness. Cuando hablamos con las personas en el mundo, todo el mundo dice que es salvo, que es nueva criatura, que nació de nuevo. And so when you ask people in the world, everybody says, I'm saved, I'm a new creation, I'm a Christian. Y vaya a una funeral a ver un mensaje y usted verá que todos los que van a la funeraria los envían para el cielo. And so if you go to a funeral, they send everybody to heaven. Y algunos dicen, bueno, yo lo mando para el cielo, si agaja para otro lado es problema de él. And so some people say, well, I'm going to heaven, but if they grant me to another place, that's his problem. Pero la verdad es que no todo el mundo va para el cielo. But the truth is that not everyone is going to heaven. Porque la Biblia expresa The Bible expresses claramente que sin santidad nadie verá al Señor. very clearly that without holiness, no one shall see God. Y es parte de la justicia de Dios demandar santidad. And it's part of God's justice and righteousness to demand holiness. Porque si hay personas que pagan el precio por ser santos, Because if there are people that pay the price to be holy, por mantenerse en santidad con Dios, to remain themselves in holiness with God, que bajo ninguna circunstancia es fácil, and under no circumstances is it easy, sería injusto que Dios lleve a personas que andan como quieren. and it would be unjust for somebody that does whatever they want. Algunas personas cuando yo enseño a los nuevos convertidos, And so some people, when they're newly converted, me preguntan por qué el diablo va a ser suelto después de los 1000 años de tanta bendición en el milenio. and so they ask, why is Satan going to be released after 2,000 years in the millennium? Porque en el milenio el diablo va a estar atado. Because during that time, he's going to be bound. Los demonios van a estar en prisiones. And so the demons are going to be in prisons. Y no sería justo, Dios, And it would not be just for God que las personas que nacen durante el milenio that the people that are born during the millennium y llegan al final de los 1000 años and they reach to the end of the 2,000 years, vayan al cielo sin pasar por tribulaciones, por tentaciones y por las cosas que nosotros pasamos. that they will go to heaven without going to tribulation, trials, or the things that we normally go through. Y la Biblia dice, capítulo 19, el 20 de Apocalipsis, And que the cuando Bible says in Revelation 19 y 20, and que 20 cuando el diablo sea suelto, that when Satan is unleashed, muchas personas que nacieron y nunca fueron tentados, that many people that were born during that time or had never been tempted, nunca se enfermaron, they were never ill, vivieron en la bendición de Dios. they lived under that blessing of God. Cuando el diablo sea suelto van a ser tentados When Satan is unleashed, they're going to be tempted. y una multitud como la arena de la mar van a volver al diablo y van a pecar. And there's going to be a large number of them that will return to Satan and will sin. Algunos van a aceptar al Señor y se unirán a la iglesia, And so some will accept the Lord. pero otros se van a rebelar contra Dios
Some are going to rebel against God. El diablo va a hacer la misma táctica que usó con Adán y Eva. And so Satan is going to do the same thing he did with Adam and Y Eve. le va a decir a las personas, And he's going to tell all of these people, ustedes están esclavizados, you are enslaved. ustedes hacen lo que Dios les diga que hagan, You're doing everything that God is telling you pero to ustedes do. son libres para hacer lo que ustedes quieran. But you are free to do whatever you want to Y do. una gran multitud And a se great- unirá entonces al diablo A great multitude will follow Satan. y pasarán por la muerte They will go through death y luego al juicio final. and then to the final judgment. Así que como usted puede ver, no es fácil servirle a Dios. You can see that it is not easy to serve God. Y en la iglesia hay mucha gente que andan de aquí y de allá, And there's a lot of people in church that walk this way and that way. disfrutando del mundo y disfrutando de la iglesia. And they enjoy of the world and they enjoy the church. No es posible. It's not possible. Una fuente no puede dar agua, dos aguas diferentes por una misma salida. You can't have two different types of waters coming out of the same fountain. No podemos compartir el pecado We cannot share sin, y pretender ir al cielo. enjoy sin, and then act like we're going to heaven. Pablo lo dice mejor que yo. And so Paul says it very clearly. Y en capítulo 6 de Romanos, verso 1 y 2, And so in Romans chapter 3, 1 and 2, 6, 1 and 2, 6, 6, 1 and 2, Pablo dice, Paul says, se hace una pregunta, dos preguntas. and so he asks two questions. Él dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? And so he says, shall we persevere in sin so that grace shall abound? Y se contesta, en ninguna manera. He says, in no way. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Because we that have died to sin, how then shall we live in sin? Si usted ha gustado de la bendición de Dios, And so if you've enjoyed the blessing of God, de los beneficios del Espíritu Santo, of the blessings of the Holy Spirit, llévese la Biblia a su casa y lea el capítulo 6 de Hebreos, and so take your Bible home and read chapter 6 of Hebrews. donde la Biblia dice So where the Bible says que aquellos que gustaron de la presencia de Dios, that those that enjoyed the presence of God, de las primicias del Espíritu Santo, of the blessings of the Holy Spirit, de los beneficios del Evangelio, of the benefits of the gospel, y han pisoteado la sangre de Jesucristo, and they have stomped on the blood of Jesus Christ, no hay otro sacrificio por el pecado. there will be no sacrifice for sin. No me lo crea a mí, lea cuando llegue a su casa. Read it in your home. Así que si queremos ir al cielo, So if we want to go to heaven, la santidad holiness es la clave. is the key. Sin santidad Without no holiness, llegaremos al cielo. we will not reach heaven. Gloria al Señor. La Biblia dice en el capítulo 1 de Tesalonicenses 4:7, And so the Bible says 1 Tesalonicenses 4:7, in 1 Thessalonians 4:7, pero no nos ha llamado Dios a inmundicia, but God has not called us to uncleanliness, sino a santificación. but rather to sanctification. Y dice la declaración final, And the final declaration says, este es el propósito de Dios. this is the great purpose of God. Así que su voluntad es nuestra santificación So his will is y el sanctification. propósito de Él es nuestra santificación. And his purpose is our Y sanctification. por cuanto Cristo nos anhela porque somos sus hijos, And so because Christ loves us, because we are his children, Él demanda santidad de cada uno de nosotros. he demands holiness from each and every one of us. A menudo oímos a personas decir que no importa lo que usted haga, una vez que usted es salvo, pues usted es salvo. And I've heard some people say it doesn't matter what you do, once you're saved, you're always saved. Pero mi Biblia, yo no sé la suya, pero mi Biblia dice But my Bible, I don't know about your Bible, but my Bible says que los fornicarios, that the fornicators, que los adúlteros, that the adulterers, que los borrachos, that the que los drunken, ladrones, that the thieves, que los mentirosos, that the liars, que todos los que practican maldad, that all of those that practice that, no heredarán el reino de los cielos. they will not inherit the kingdom of God. Y yo pregunto, And I ask, si hay un creyente if there's a believer que dice que es cristiano,
that says he's a Christian y anda haciendo estas cosas, and he walks around doing those si el things, Señor lo sorprende con la muerte, if God surprises you with death, practicando esas cosas que la Biblia dice que los que las tal cosas hacen no van al cielo, practicing those things that God says that if you're practicing them, you're not going to enter into heaven. a mí no me importan los títulos de médico y doctorado que tengan los predicadores. And I don't care what kind of title or doctorates you have. Si mi Biblia dice que esa clase de gente no entrarán en el reino de los cielos, If my Bible says that that type of person is not going to enter into the kingdom of heaven, no entrarán en el reino de los cielos. then they will not enter into the kingdom of heaven. Dios no puede ser burlado por el hombre. God cannot be mocked by man. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. That which you plant, that's what you're going to sow. Otra vez digo, And again, no es fácil para usted ni para mí la santidad, it's not easy for you or me, the holiness, pero es el mandamiento de Dios. but it is a commandment from God. Es el imperativo para nosotros. It is an imperative for Tenemos us. que andar en santidad, We need to walk in holiness limpiarnos de toda maldad, de toda pureza. and stay away from all wickedness and all impureness. La santidad Holiness del creyente es un principio eterno. of the believer is an eternal principle. Según de Tesalonicenses capítulo 2 verso 13 dice, 2 Thessalonians 2:13 says, Dios nos escogió desde el principio God has chosen us from the beginning of the earth para salvación for salvation mediante la santificación through sanctification, por el Espíritu through the Spirit, y la fe en la palabra. and faith in the Word. En otras palabras, In other words, tenemos todas las de ganar. we have to earn. Otra vez digo lo que dije la vez pasada. And it's just like I told you the last time. Dios no ha separado personas para que vayan al cielo y personas para que vayan al infierno. God hasn't chosen a certain group of people to go to heaven and some to go to hell. Si fuera así, Juan 3:16 nos diría, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. If it were so, then John 3:16 wouldn't say, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him Pero shall have ha, eternal life." pero ha predestinado una fórmula But he has predestined a que formula, ya la mencionamos, and we've already mentioned a that. través de la cual And so when you come, usted entra en la predestinación del plan de Dios. you enter into the predestination of the plan of God. Yo no soy teólogo que de allá de alta categoría. I'm not a person of high category, Muchos quizás me pueden oír decir que soy ignorante, and many may hear me and say he's so ignorant. pero yo creo en los principios bíblicos But I believe in the biblical principles, y yo me mantengo en esos principios. and I keep myself in those biblical principles. El Señor se encargue si estoy mal. And so the Lord takes care of everything else. Pero tenemos dos cosas que el Señor nos da para ganar la victoria. But we have certain things that God gives us to win the victory. Y la Biblia aquí nos dice And the Bible says, que tenemos el espíritu y la fe en la palabra. so we have the spirit and the faith in the word. Cuando la palabra del Señor sale, And so when the word of God comes out, cuando la palabra sale, and so when those words come out, va dirigida por el Espíritu and it goes directed by the Holy Spirit a la mente de los oyentes. to the mind of the listener. Ahora el oyente tiene que hacer algo. And so the hearers have to do something. Tiene que oír la palabra, You have to hear the word. procesarla, You have to process it. creerla, You have to believe it. soltarla, And then you have to release it. bajarla al corazón Send it to your heart. y recibir a Cristo como Salvador personal. And then receive Jesus as your Lord and Savior. Así que por medio del Espíritu Santo, So through the Holy Spirit, la palabra llega a su mente. and so the word gets to your mind. Yo no tengo que preocuparme por predicar palabras bonitas.
And so I don't have to come here and preach beautiful words. no tengo que hacer mucho argumento, I don't have to make a lot of arguments. porque el que hace la diferencia en el corazón del hombre y la mujer Because the one that changes the heart and the mind of a man, no soy yo, it is not me, sino es la palabra del Señor. but it is the word of God Y el Espíritu Santo and the Holy Spirit que está en este lugar that is there y que es el dueño de mi vida, and is the owner of my life. Él va a transmitir He's going to transmit la verdad que Él quiere transmitir, the truth that he wants to aun transmit. cuando yo no pueda transmitirle esa verdad en forma elocuente. Even when I cannot transmit that truth in an eloquent way. Pero Él va a recibir But he will. lo que el Espíritu Santo va a poner en su mente y su corazón. What the Holy Spirit is going to put in your heart and Así in que your la mind. palabra And so the word va a ir directa is going to go directly al corazón del individuo to the heart of an individual. y el individuo tiene que procesarla. And that individual has to process it. Y cuál sea el resultado final de ese procesamiento, si es fe, If it's the final process is faith, será salvo, then you shall be saved. y si es rechazo, pues no será salvo. And if it's rejected, then you shall not be Pero la saved. palabra no vuelve atrás vacía. Ella hará lo que tiene que hacer. And he will do what he has to do. Gloria a Dios. También dice en Primera de Pedro 1:2 And so in 1 Peter chapter 2, it also says que hemos sido elegidos según la presciencia de Dios. that we have seen the presence of God. Presciencia, o sea, ante una ciencia pre o antes. A previous An- science. ¿ok? ¿Qué quiere decir la presciencia de Dios? What Quiere does decir that mean? que Dios existe en un eterno presente. And so that God exists in an eternal present. El pasado está delante de Él como el presente. And so the past is before him as though it is present. Y el futuro está delante de Él como el presente. And so the future is before him as though it is Como present. yo lo veo a ustedes ahora, As I see each and y every sé one que of you, estamos aquí, and I see that you're here. y cuando terminemos el servicio, And when the service ends esta escena termina, and this scene finishes y hasta el próximo domingo. until next Sunday. Pero Dios vive un eterno presente. But God lives in an eternal present. Usted tiene un ayer, un hoy y un mañana. You have a yesterday, a today, and tomorrow. Pero Dios existe en tiempo y espacio presente todo el tiempo. But God exists in a time that is present all the time. Lo que Pedro está diciendo aquí, que Dios sabe de antemano So God knows beforehand quién va a ser salvo. who is going to be saved, Y Él sabe quién le va a obedecer. and he knows who's going to obey him. Y usted mira, pero ¿por qué la Biblia dice que hay personas que vienen desde antes que nacieron con una misión? And so you might ask, well, why does it say that people have come before they were born with a mission? Bueno, de la misma forma que cuando su esposa está encinta And so in the same way, when your wife is y el pregnant médico le dice va a ser un varón, and the doctor says it's going to be a boy, ya usted sabe que ese va a ser el heredero suyo. and you already know that that's going to be your inheritor. Bueno, pues Dios sabe quién va a ser salvo. And so God knows who's going to be saved. Porque 1000 años después de ahora Él está ya presente. And so he's already in the present. Y millones de años atrás están presentes delante de Él. And billions of years ago, he was in the Entonces, present. como Él sabe quién va a obedecer, And so he knows who's going to obey. entonces Él es soberano He is sovereign, y sabiendo quién va a aceptar el llamado and he knows who's going to accept the y a call. quién va a capacitar para ese llamado. And he's going to give you capacity for that calling. Entonces en Efesios capítulo 4, verso 8 dice que Dios dio dones a los hombres. And so then in Ephesians 4:11, it says that God gave gifts to the men. Los dones son regalos que Dios da. And so those are gifts that God gives Porque us, Dios sabe quién le va a obedecer. because he knows who's going to obey Y him. por eso escogió a algunos para que sean ungieles, And so that's why he's called some to be otros ushers, para que sean diáconos, others to be otros para que sean maestros, others to be teachers, otros para que sean pastores, others to be pastors, otros para que sean evangelistas, others to be evangelists, otros para que sean misioneros, others to be otros para missionaries, que sean músicos, others to be musicians, otros para que sean cantantes. others to be ¿Sabe singers. cuánto yo anhelaría poder cantar? Do you know how much I would desire to be Bueno, able no es to que yo sing? no pueda cantar, porque yo canto bueno, el único problema es que me oigo mal. Pero cuánto yo daría por oírme bien, But how much I would desire to be able to sing. pero no soy músico. But I'm not a musician. Cuando me convertí recién casado,
When I first came to the Lord and I was newly married, compré una trompeta I did buy a trumpet. nueva, It was brand new. la llevé a casa, And I took it home. la saqué del estuche donde estaba, And I took it out of the case. empecé a tocar And I began to play it. y no, ni sonaba siquiera. And it didn't even sound. Yo dije, me vendieron una cosa mal. And I said, something is wrong. Llamé a mi esposa And I called my wife. y ella la agarró, And she took it. sopló y sonó. And she sounded, and it did Y sound. yo me puse bravo. And I got a little bit angry. ¿Sabe lo que hice? And you know what I did? Al otro día fui y la devolví. The following day, I went and I returned it. Así que no sé tocar ningún instrumento. But I could not play any instrument. Amén. Ninguno. None. Pero Dios llamó aquí gente But God has called some people here que tocan como ángeles. that play like angels. Tenemos hermanas y hermanos aquí que cantan como ángeles. And we have people, brothers and sisters, that Es sing más, like yo le voy a angels. decir una cosa. I'm going to tell you something. Porque algunas personas hablan porque nunca han salido de su iglesia. Some people talk Porque nunca han salido de su iglesia. because they never came out of their Pero church. yo he estado en iglesias en todo Centro y Sudamérica. But God has a church En all over. México, In Mexico, en Estados Unidos, in the United en States, África. in Africa. He estado en iglesias. And I've been in churches. Y no hay una iglesia que se parezca a esta cuando adora a Dios. And there is no church that looks like this one when they worship God. Por favor, los músicos y cantantes no se den el pecho porque... I'm asking all of the singers and musicians not to hit yourself on the chest. Pero esto no es que yo estoy diciendo por aludirlos a ellos, es una realidad. And it's not just to, tell them, it's because it is a reality. Aquí hay gente que son servidores. There are people here that are servers. Hay gente que usted los ocupa y le dicen que no. And there's people that you ask them to do something and they say no. Pero aquí hay gente que usted los ocupa But there are people here that you ask them to do a las 2 de something la mañana at 2 o'clock in the morning. y en 15 minutos están en su casa. And in 15 minutes they are at your home. Porque Dios sabía desde antes de que esa persona naciera Because God knew before that person was born que ese don iba a estar en él. that gift was going to be inside of him. Aquí hay personas, There are some pobrecitos, people that are very poor, pobrecitos, and they're very poor. madres solteras There are single mothers que no fallan con sus diezmos y ofrendas. and never miss their offerings or tithes. Tienen el don de dar. They have that gift of giving. Otros pueden tener el bolsillo lleno, los 4 bolsillos, Others can have their pockets full y una pistola en la cabeza and they have y no le dan un centavo a nadie. and they don't give a cent to anybody. ¿Por qué? Why? No tienen el don. They don't have that gift. Pero Dios sabe a quién usar. But God knows who to Y, use. y óigame, And listen cuando to me. lleguemos al tribunal de Cristo, When we're at that tribunal usted of se va a Christ, acordar de estas palabras en esta noche. you're going to remember these words. Y usted that va a I'm ver saying personas tonight. allí, usted ve personas allí There are people here que usted pensaba que no servían para nada. that you thought weren't worth for anything. Pero aquel día el Señor le dirá, ven mi siervo fiel. But on that day, the Lord is going to say, En "Come, lo my poco good and fuiste faithful fiel. servant. In the little you were En lo faithful. mucho te pondré. And I'm going to put you in a lot. Entra en el gozo de tu Señor. Enter into the joy of the Lord. Porque no tocan trompetas, Because they don't play trumpets, pero hacen el trabajo de Dios. but they do the work of the Lord. Mire, aquí hay unos ministerios que me avergüenzan a mí. There are some ministries in this church Yo me that put me to siento shame. enano. They're like Me midgets. siento que no sirvo para I nada. feel like a midget next to them. Cuando yo veo a Wendy, cuando yo veo al hermano Palma, cuando yo When I veo see Brother Palma, al hermano Ismael and y otros Brother hermanos Ismael, más en la calle predicando and they're in the streets todo preaching el año, the whole year, frío y caliente. when it's cold or hot, Han pasado persecuciones, they have gone through some tribulation. pero sigan para adelante porque su galardón es grande. Because they continue forward because their prize is Le voy a big. traer el informe de los grupos familiares. I'm going to bring you the information from the ¿Cuántas family personas group. se salvaron en los grupos familiares? How many people were saved in Más those de lo que se family salvan groups? en la iglesia. More than what are saved in church. Inclusive, Inclusive, muchos de los que convierten aquí el domingo a lot of those that come forward on vienen Sunday de los grupos familiares are coming from those family groups. y aquí se convierten. And then they come to the Lord here. Tenemos a hermana Miriam Fernández. We have Miriam Fernandez. ¡Qué ministeriazo!
That is a gift. No sé si los varones que llegaron hoy, que salieron del programa en Filadelfia, estaban aquí. There were some brothers that were going to come out of a program Uno se from llama Philadelphia. Moisés Pedro, el otro se llama Juan, el otro se llama Ramiro y el otro Juan Carlos. ¿Dónde están? ¿Están por ahí? ¿Están arriba? Dios los bendiga. So God bless you. ¿Saben ustedes por qué están aquí? Do you know why they are here? Porque hay un grupo de hermanos Because there's a group of brothers trabajando and con la hermana sisters Miriam that work with Sister que Miriam. están en las calles, debajo de los puentes, They go under the bridges en lugares peligrosos, and they go into very perilous places. buscando los perdidos, And they go and los que search nadie quiere saber de ellos, all of those that nobody wants los que la anything to do sociedad with. ha abominado, los ha separado, What society has put to the side. no quieren saber de ellos. They don't want to know about them. Pero hay un grupo de personas But there is a group of que en su people presencia that in their essence, Dios los miró de la eternidad and God looked at y them in dijo, estos van a eternity. hacer el trabajo que otros no pueden hacer. They're going to do the work that nobody else wants to do. Felicidades. And so we congratulate Dios los you. bendiga. God bless you. Bienaventurados son. And you are blessed. Su recompensa es grande. And your reward is Grupos great. familiares, The family los group, trabajos que hacen, the job that they los do, trabajos que pasan. the struggles that they go Dios through. los bendiga. God bless you. Amén. Eso es también todos los que participan aquí. And then also all the ones that participate. Pero hay ministerios que no se ven, But there are some invisible ministries. pero que Dios los llamó para eso. But that God has called them for that. Usted no quiere ir, yo no quiero ir, And you don't want to go and I don't want to go. pero ellos van. But they go. Ellos entendieron que Dios los quiere ahí. And they understood that God wants them there. Y si solo hubieran ganado una persona And if they were only able to save one en estos person años, in these years, todavía valía la pena. it would still be worth it. Porque todo el dinero del mundo no puede salvar a una persona. Because all of the money in the world could not save. Pero no es uno, son muchos. But it's not just one, Y it's aquí a hay lot. muchos que ya están sirviendo de ujieres y en otras posiciones. And there are some that are already serving in an usher position and Porque other Dios positions. desde la eternidad, Because God from eternity, en su eterno conocer, and His eternal knowledge, Él sabe de antemano quién le va a obedecer He knows who's going to obey y a Him. quién le puede dar los talentos, And who He can give the a talent quién to. le puede dar las minas, Who He can give all a of quién that le puede to. dar el dinero. And who He can give money to. Óigame esto, Listen to el this. Señor habló más de dinero The Lord spoke more que about del reino de money los cielos. than about the kingdom of heaven. De hecho, And in fact, Él comparó el reino de los cielos muchas veces He compared the kingdom of heaven many times con parábolas que tienen que ver con el dinero. with parables that had to do with money. ¿Por qué? Why? Porque donde está tu corazón, Because where our heart is, allí está tu tesoro. that is your Y si treasure. tu corazón está en Dios, If your heart is without God, tú puedes disfrutar de todas las cosas que hay en este mundo. you can enjoy of everything that is in this world. Usted puede tener 1000 casas si quiere. You can have 1,000 houses. Eso no es pecado. That's not a sin. Pero no deje que el dinero y que las cosas materiales se conviertan en su Dios. But don't let material things and money become your Y God. gracias a Dios And thanks be to God que en esta iglesia, that in this church, yo hablando con mi esposa, and I'm muchas veces empezamos a hablar de hermanos que sobresalen and we talk about brethren that are, come out and shine, y de dónde salieron. and where they came from. Y nosotros decimos, bueno, Dios nos ha recompensado con joyas. And so we say, wow, God has rewarded us with jewels. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque que mucho se le perdona, Because mucho ama. to whom a lot has been forgiven, that Y esta person gente que loves a vienen lot. de la calle And those people that come from the street, aprenden a amar a Dios. they learn to love God. Y no vienen a sentarse en una silla, And they don't come to sit down in a chair. vienen a servirle a Dios. They come to serve God. Pues Dios sabía desde de antemano que esas personas iban a estar en la calle. And God knew from beforehand they were going to be on the street. Pero trajo del Salvador a Miriam And brought as a savior Miriam. y al hermano Orozco y otros hermanos más, hermano Ismael de allá de Honduras. And so other brothers as well. Todos estos hermanos que trabajan en la calle, All of those brethren that work on the los street. trajo de otros países. And God brought them from different Nos los countries. regaló a nosotros aquí. And He gifted them to us. Y Dios los está usando para su gloria. And God is using them for His glory. Gloria al Señor. Así que el Señor en su presencia, Él sabe quién va a ser salvo And so God in His pre-essence y knew Él sabe quién
por medio de la santidad knew who through holiness va a ser agradable a Él. is going to be pleasing to him. Gloria a Dios. La santidad es aprendida. And so holiness is learned. Amén. Bueno, si no fuera aprendida, If it would not be learned, cuando uno se convierte, viene en un paquete. Eres santo y no te cae nada más. then we would just come in a package, you're saved, and that's it. Pero la salvación nos dio la santidad. But salvation gave us holiness. El Espíritu Santo nos santificó. And so the Holy Spirit sanctified Pero us. ahora hay que empezar a caminar en santidad, que But es now- diferente. You have to learn to walk in holiness. Y dice Juan 17:17, And John 17:17 says, santificaos en tu verdad. sanctify yourselves in the truth. Tu palabra es la verdad. Your word is the truth. Amén. ¿Qué quiere decir eso? What does that mean? Que la palabra es nuestra guía. That the word is La our guide. santidad es aprendida. And so holiness is learned. Yo no sé usted, pero yo, I don't know about you, but me, cuando yo leo los evangelios, when I read the Gospels las epístolas paulinas and the Paul's epistles y la Biblia en general, and the Bible in general, y llego a lugares, a puntos donde yo veo a Dios hablando a mi vida and I reach certain points where I see God speaking to my life por la experiencia de estos grandes hombres de Dios through the experience of these y great por la men of palabra God, escrita a través del Espíritu Santo. and for the word that's written through the Holy Spirit. Y uno tiene que entender And one must understand, que si uno se nutre de la palabra, if you nourish yourself with the word, la santidad no es imposible. then holiness is not impossible. Mire, vamos a suponer que nuestra vida está representada por dos leones. And so let's suppose that our life is represented by two lions, Esos dos leones son jóvenes, and those two lions are very young, devoran carne and y comen carne todo el tiempo. they eat a lot of meat, No cesan de comer carne. and they don't stop eating meat. Usted los pone en un lugar And so you put them in a place, y usted empieza a alimentarlos. and you begin to nourish them. A uno le da más alimento, And to one you give more food, al otro le da menos alimento. and to the other you give less food. Y sigue esa dieta por mucho tiempo. And so you continue that routine for a long time. Al final de 6 o 7 meses, At the end of 6 or 7 months, los dos leones que eran fuertes, igualmente fuertes, and so the two lions that were similar in size and body, ahora hay uno que es más débil. there's one that is weaker. Amén. Pues en nuestra vida hay dos leones. And so in our lives there are two lions. Está el espíritu There is the spirit y está la carne. and there is the flesh. Si usted le da el león espíritu, And if you give to the lion el spirit, león de la tribu de Judá, the lion of the usted le tribe da of Judah, santidad, and you give it holiness, usted le da atención, and you give it usted le da oración, prayer, usted alaba su nombre, you worship the name, usted camina para él, you walk for him, usted trabaja para él you work for him, y no le da comida a la carne, and you don't give food to the la flesh. carne se muere The flesh y el dies, espíritu vive. and the spirit lives. Así que el león que mejor usted alimente, So the lion that you feed the most, ese va a ser el león que le va a dar la victoria en su vida. that is the one that's going to give victory Si to alimenta you. la carne, será la carne. If you nourish the flesh, it's going to be the Pero flesh. si alimenta el espíritu, será el espíritu. But if you nourish the spirit, it's going to be the spirit. Cristo dijo en el capítulo 5 de Juan, verso 39, And so Jesus said in chapter 5 of escudriñad John, las it escrituras, says, search the scriptures, porque a vosotros parece que en ella halláis la vida eterna, because it seems that you shall find eternal life y in ellas son these. las que dan testimonio de mí. And these are the words that give testimony of me. Si leemos la palabra And so we read the y word, dejamos que Dios nos hable, and we allow God to speak to us. porque como le digo a los nuevos convertidos, And because as I said, cuando usted ora, because when you pray, usted habla con Dios. you are talking with God. Cuando usted lee la Biblia, And when you're reading the Bible, Dios habla con usted. then God begins to speak Y ambas to you. cosas son importantes. And He speaks things that are Hay que important. hablar con Dios, You need to speak pero with hay que dejar God, que Dios nos hable a nosotros. but you also have to let Him speak Porque to la, us. la comunión tiene dos ways. Because there It's is two-way. a two-way street. Amén. Hablar con Dios
to talk with y God, dejar que Dios nos hable a and to nosotros. allow God to speak to us. Y esa palabra se hará rema en nuestras vidas. And that word will become real in our lives. Gloria a Dios. Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. You are already Clean. clean by the word that I have spoken. Amén. Así que somos limpios por la palabra. So we are cleansed by the word. Tenemos que leer la palabra. So we must have the word. Alimentar el león espiritual. And so we must nourish the spiritual lion. Mira, hay personas, There are people, yo no puedo juzgar a nadie porque yo no sé su vida privada. and I can't count on anybody because I don't know your private life. Pero yo me atrevo a decir que aquí hay personas But I dare to say that there are people here que no oran 60 minutos en la semana. that do not pray not even 60 minutes in the week. Oh, el león de la carne tiene que estar, And so that tiene que estar lion bien of gordito. the flesh lion is alive. Vamos a matar ese león. Let's kill that Lea la lion. Biblia. Read the Bible. Ore. Pray. Busque a Dios. Seek God. Porque es el principio de la santidad. Because he's the principle of ¿Quién es el holiness. santo? And it has to Él be nos ha there. dejado los mecanismos de gracia. He's given us the mechanism of grace. No es difícil. It's not hard. Es culpa de nosotros. It is our fault. Si vamos a la casa y a ver novelas. And so we go home and we turn the TV on, we watch O sea, soap hay operas. personas que no saben lo que está pasando en el mundo. People don't even know what's going Nunca on ven in las the world. noticias. They never watch the news. Pero pregunte por los nombres de los artistas But you ask them all y of se the los actors' conocen, de names, qué nación son, cómo se llaman, cuántos años tienen, cuántas esposas ha tenido. and they know the names, their children, how many wives they've had. Si usted sigue esa basura If you follow that y eso es lo que garbage, está echando en su valija, and that's what you're putting in your pail, su valija tiene que estar llena de carne. your pail is full of Es tiempo que flesh. de vacíe esa valija, He wants you to empty that la pail. sacuda, He wants you to le shake eche it off. cloro, He puts some la chlorine limpie bien and he cleans y it empiece a meter cosas espirituales. and begin to put spiritual Porque hay things. cosas espirituales. Because there are spiritual atender. things that need to be there. No te podemos descuidarnos porque eso es lo que el enemigo quiere. We cannot be careless. The enemy wants that. Amén. Perdemos nuestros jóvenes. We lose our youth. Se nos van de la iglesia. They leave the church. ¿Por qué? Why? Porque en la casa no se le ha dado un patrón. Because we don't give them a pattern at home. El culto familiar ya no existe. The family group at home No doesn't existe exist. el culto familiar. It doesn't exist anymore. Leerle la Biblia a los niños antes de acostarse. To read the Bible to the children before they go to bed. Muy pocas personas lo practican. Many few families still practice Entonces, ¿con that. qué se acuestan nuestros niños? So then with what do they go to sleep? Con la basura que vieron en la televisión. With the garbage they saw on TV. Muñecos endemoniados. With cartoons that are demon-filled. Muñecos que todo lo que practican es maldad, violencia. All they practice is wickedness and violence. Y por la noche estaban el otro día llamándome a mí, mire hermano pastor, que tiene que orar por el niño porque tiene visiones, porque oye porque oye voces, porque tiene temor de noche. Pues claro, And then at night I get a call saying, Pastor, you got to come and pray for my child because they're seeing birds and they're seeing all kinds of se things. acostó con él en su cama todos esos demonios del día. Of course, they went to bed with all of those Claro que va a demons. tener pesadillas. Of course, they're going to see Claro all que of va a that. oír voces. Of course, they're going to Claro hear que va a oír voices. ruidos. Of course, they're going to Si hear tiene al noises. enemigo acostado con él. And they have the enemy sleeping with Pero them. antes de acostarse, llámelo. But before they go to sleep, call Ore them por él. and pray Cancele with al them. diablo. And cancel Dígale al Satan. diablo, este es mi hijo. And say, this is my Y tú no child. tienes parte ni suerte en él. And you don't have any part with Yo te him. reprendo en el nombre de Jesús. I rebuke you in the name of Jesus. No le siga la corriente a sus hijos. Don't continue with what they're doing. Algunas personas dicen, no, pues pastor, le pasa que el mensaje es suyo, los nenes no lo entienden. ¿Really? And so then a lot of people say, oh, but you know, the children, you don't understand. Mira qué cosa que yo veo niños ahí en el altar muchas veces. You know that I see children in the altar so many Y times. yo oigo a niños que le dicen a los papás de lo que yo hablé. And there's a lot of children that are listening and are telling their parents what I've spoken about. Claro, hay algunos cabezones que no oyen porque están en el internet, están haciendo otras cosas en el culto. Of course, there's some hard-headed ones that are on the internet while the service is Que going on. es un insulto a Dios. That is an insult Es to un insulto God. a Dios. That is an Cuando usted insult to desprecia God. la palabra de Dios. When you turn them away from the word of God. No importa quién esté aquí parado.
It doesn't matter who's Cuando la saying palabra it. sale, When the word es comes palabra out, de Dios. it is word of God. Y si usted está haciendo otra cosa, And if you're doing anything es un else, desorden. it is Es disorderly. una falta de respeto a Dios. It is a lack of respect to God. Y como los adultos lo hacen, Since the adults do it, los niños también lo hacen. then the children are also doing it. No le dé teléfono a sus niños para venir a la iglesia. Do not give a phone to your child when they're in church. He visto niñitas con celulares en los pasillos mientras hay servicio. I've seen little girls in the passageway with phones and their fingers going like that. Hermano, ¿y usted quiere tener hijos cristianos en el futuro? And you want to have Christian children in the future? ¿Usted se olvidó que usted dedicó a sus niños al Señor? Did you forget that you dedicated your children ¿Usted se to the olvidó que Lord? usted hizo votos delante de Dios? Did you forget that you made a covenant Y que before usted le dijo God? al Señor que iba a velar para que esos niños le sirvieran. That you said, God, I'm going to be careful so Y that que these usted children dijo, will hizo serve you. votos que usted iba a ser un ejemplo en su casa para que esos niños emularan ese ejemplo. And you made a vow that at your home you would be an example that they would ¿O no se emulate. acuerda de eso? Or don't you remember that? Usted es responsable de sus hijos. You are responsible for your Cuando su children. hijo llega a la presencia de Dios, When your child comes to the presence ya sea of God, salvo o ya sea para el infierno, whether they're saved or going to hell. los gritos de ese muchacho van a ser: fuiste el culpable. And so the screams of that child are going to be Voy on para el you. infierno por tu culpa. They left because of you. Me dejabas en la casa y te iba para la iglesia. You left me at home and you went to church. Mientras sus hijos no cumplan 18 años, están bajo su autoridad. While your children are not 18 years old, Cuando they cumplan are under 18 your años. authority. Cuando cumplan 18 años, When they turn 18, si no quieren hacer lo que papá dice, if they don't want to do what daddy says, haga como hacen los americanos blancos. do as the Anglo-Saxons do. Te vas a estudiar You go study o te vas a trabajar. or you go to work. ¿No quieres ninguna de las dos cosas? You don't want any of those two things? Ahí está la puerta. There's the door. Esos valores que nosotros tenemos de cuando éramos niños ya no están. Those values that we had when we were children no longer exist. Antes se respetaba a papá y a mamá. Before, there was respect for mom and dad. Habían valores morales, There were some moral values. pero eso se perdió. Today, that's all lost. Y ahora los cristianos andan por el mismo camino. And now Christians are walking in the same No, path. usted es su hijo, 18 años, para la iglesia. And if your child is No, at yo home, tengo 18 you're años, going to entonces church. mira la puerta donde está. Oh, you're 18? Well, there's the door. Te voy a dar un mes para que busques un trabajo Then get a job y te busques un cuarto. and find yourself a room Y vive somewhere. la vida loca, tú eres responsable. And then go and live the crazy life. Pero mientras estés aquí vas a vivir con vergüenza But while you're here, you're going to y con live temor de Dios. with fear of God and with respect. Amén. Es triste. It's sad. Niños, Children, 15, 16 años, and very young, salen, they go out. se llevan una niña de 18, de 15, 14 años, They take- 16 y menor de edad. They take a young child that is Y underage se la traen a la casa a los padres. and they bring him to the house of the Hermano, father. usted es creyente, ¿cómo usted va a permitir adulterio y fornicación en su casa? You're a believer. How are you going to permit adultery and fornication in your home? Mejor dígale: mira, te voy a pagar el hotel o te voy a pagar un cuarto para que te vayas por allá. Pero aquí, hasta que no te cases, no te quiero. It's better to pay a room for them and say, get out of here. But in this house, you're Eso not suena doing it. duro, It sounds harsh, pero eso es bíblico. but that's biblical. Eso es bíblico. That's biblical. En Israel, ¿sabe lo que hacían? In Israel, do you La know what they apedreaban. did? They would stone them. Y el papá era el primero que les metía la primera pedrada. And the father would throw the first stone. Amén. Eso era así. That was like that. Pues es el mismo Dios de ahora. It's the same God Es of que today. estamos en el tiempo de la gracia. Oh, but we're in the time of Dios grace. sigue siendo el mismo. God is still the same. La ira de Dios es la misma hoy que era en el Antiguo Testamento. The wrath of Es God lo is the mismo. same as in Él the no ha Old cambiado. Testament. He has not changed. Oh, Dios es un Dios de amor, no me manda al infierno. ¿Cómo va a Oh, ser? God is a God of love. He's not going to send me to hell. Ya va a ver, You're going to see. ya va a ver. You're going to see. Con Dios no se puede jugar. You cannot play with God.
Porque la gente aprende en el versículo, Dios es amor. Because people learn that verse, God is Y hasta love. lo cantamos. And we even sing it. En primera de Juan, capítulo 4, verso 8, In Dios es 1st amor. of John, it says that God is love. Pero se olvidó lo que dice allá Santiago, que Él es fuego consumidor. But we forget that in James it says that he is Él es consuming fuego fire. consumidor también. He Y is allá en el also Antiguo Testamento, en consuming fire. Deuteronomio, dice que Él es fuego consumidor. And in Deuteronomy it says he is consuming Es el fire. mismo Dios, Él no ha cambiado. He's the same God. He has not changed. Él exige de nosotros lo mismo que le pidió a Israel en el Antiguo. He expects from us the same thing he expected from Lo que them. pasa es que nosotros tenemos unas ventajas que ellos no tenían. The only thing is that we have an advantage that they didn't Ahora have. tenemos la palabra y tenemos el Espíritu Santo. We now have the Word and we have the Holy Spirit. Tenemos maestros, And we have teachers. predicadores We have preachers que enseñan la palabra. that teach the Word. Así que si usted se pierde es porque quiere perderse. So if you are lost, it's because you want to be Yo me lost. voy a asegurar de que nadie me acuse delante del Señor de que no le prediqué la palabra. I'm going to assure myself that nobody will go before God and say that I didn't preach the Word. Si se pierde, se pierde. If you're lost, you're lost. Pero yo no soy alcahuete suyo ni soy culpable de su pecado. But I'm not your cover-up and I'm not responsible for your sin. Amén. No estoy bravo, vamos a bajar. I'm a little bit harsh today. La santidad conviene en la casa de Dios. And so the holiness is an advantage in the house of the Lord. Necesitamos volver a Dios. And so we need to return to God. La Biblia habla de un juicio que tenemos que hacernos todos los días. And there's a judgment that we must make every day. Capítulo 11, 1 Corintios, Pablo le dice a la iglesia de los Corintios, And so in 1 Corinthians chapter 11, Paul says to the church, examinaos It says a that- vosotros mismos. it says, examine yourself. Es un juicio que todos los días lo tenemos que hacer. And it's an examination we must do every day. Porque usted no sabe si un día de esto se acuesta y amanece al otro lado. And so you don't know if you go to sleep and you wake up on the other side. ¿Sabe que lejos está la eternidad Do you de know usted? how far eternity is away from you? A un respiro. A un Just a respirar. breath. It's just a final breath. Dejó de respirar, You stop breathing entró en la eternidad. and you entered into eternity. Y ahora no hay vuelta atrás. And there's no way to go back. Lo que usted sembró, What you sowed, eso cosechará. that's what you're going to reap. Le dará cuenta a Dios, You're going to give an account to God, ya sea para recompensas whether it be for your o reward ya sea para retribución. or for retribution. Usted You decide. have decided. ¿Queremos ir al cielo? If you want to go to heaven, Vamos a pagar el precio. then you have to pay the price. Vamos a buscar a Dios. Then we have to seek God. Sin santidad no lo vamos a lograr. And without holiness, you're not going to accomplish that. Sí. Oiga, me quedé ahí empezando. And I stayed right there. El tiempo pasó, vamos a continuar la próxima vez. And so time has gone by. We're going to continue next time. Porque esto es como la visión de Ezequiel. This is like Ezekiel's mission. Empezó, el agua le llegaba a los tobillos. And so when he started, the water was at his Pero llegó un ankles. momento cuando ya lo cubrió completo. But there came a time where it was covering him completely. Y la palabra de Dios es como un martillo. And so the word of God is like a hammer. Él vino para quebrantar. No sé por qué Dios nos quebranta con su palabra. And it came to break you. And do you know why God breaks us with Algunos se his word? sienten mal por eso. Some people feel bad because of that. Pero debía de darle gracias a Dios. But you need to give God thanks. Porque la Biblia dice que al que Dios ama, Because the Bible says that he that God Castiga. loves, he punishes. y es menester que la justicia entre por la casa de Dios. And it's important that righteousness comes through the house of Y si el God. juicio empieza por la casa de Dios, And if righteousness and justice comes through the house of God, la pregunta es ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? then the question is, where shall then the wicked and the sinner appear? Esta es noche de volvernos a Dios. This is a night to return to God. Yo no sé cómo usted lo recibió, I don't know how you received it, pero yo sé que yo le di lo que Dios puso en el centro de mi corazón. but I know that I've given you what God has placed in the center of my heart. Haga lo que usted quiera, So do whatever you want, pero se lleva la palabra. but you're taking the word. Dios le bendiga. God bless you. Quiero en este momento tornarme a los amigos que están con nosotros. And so tonight I want to turn to the friends that are with us. Si usted está con nosotros If you are here with us y usted es religioso, and you are religious, está muy bueno. it's very good.
pero no es salvo. but you are not saved. Si usted va a la iglesia, If you go to church, lo felicito, I congratulate you. está muy bueno, It's very good, pero no es salvo. but you're not saved Porque todavía no ha recibido a Cristo como Salvador personal. because you have not yet received Jesus as your Lord and Y el Savior. único que puede salvar al ser humano es Jesucristo. And the only one that can save a human being is Jesus Christ. Él lo dijo mejor que yo. He said it better than I can. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. He said, I am the way, the truth, and the life, and no one goes to the Father but through me. En esta noche, And so tonight, usted tiene los dos leones a su lado. you have the two lions by your side. En un lado está la carne, On one side is the flesh, los deseos, the desires, los placeres, all of the pleasures, la vida loca que vive. the crazy life that you live. Ese es el león de la carne. So that is the lion of your flesh. Pero el otro es el león del espíritu. On the other side is the lion of the spirit. Y ese león no come carne, And that lion doesn't eat flesh. come espíritu. He eats spirit. Come oración, He eats prayer, congregarse, to congregate, servir, to serve, amar a Dios, to love God, buscar su presencia, to seek His presence. humillarse delante de Él. Humble yourself before Cuando Him. usted le da todas esas cosas al león del espíritu, When you give all of those things to the lion of the spirit, el león de la muerte se muere. and so the lion De la carne, el of león de the la carne flesh, se muere. the lion of the flesh Y dies, usted va a poder servirle al Señor. and you're going to be able to serve God. Yo quiero invitarle en esta noche, I want to invite you tonight. si quiere recibir a Cristo como un Salvador personal, If you want to receive Jesus as your Lord and Savior, esta es noche de salvación. tonight is night of salvation. Este es el día que el Señor ha creado para usted. This is the day that God created for you. Desde antes de la fundación del mundo, Before the foundation of the earth, este día estaba presente delante de Dios. this day was present before God Porque Él está en un eterno presente. because He is in an eternal present. Y como está en este día presente en su mente, delante de Él, And so, since you are present before Him, Él lo trajo en esta noche. He brought you here No tonight. importa quién lo invitó It doesn't matter who invited o you cómo usted llegó. or how you got here. Lo que importa es que usted está aquí. What matters is that you are here Y que detrás de todo eso and that behind all of this está la voluntad de is Dios. the will of God. Él lo trajo aquí porque le ama. He brought you here because He loves Y Él you. quiere que en esta noche And He wants for you tonight usted salga con Cristo en su corazón. that you leave here with Christ in Él your quiere que heart. usted sea salvo. He wants you to be saved. Y sin Él no hay salvación. And without Him, there is no salvation. Usted no puede hacer nada para ganar la salvación. You cannot do anything to earn salvation. Porque si así fuera, Cristo murió en vano. And so if it was so, then Christ would have died in vain. Puesto que usted no puede hacer nada para ser salvo. So since you cannot do anything to be saved, Y usted sabe que necesita salvación. and you know that you need salvation, En esta noche yo le estoy diciendo I want you to hear what I'm saying. que hay alguien If there is someone, que murió por usted there is someone that died for para que you usted sea salvo. so that you would be Y si saved. usted le recibe, And if you receive Him, será salvo.